El mundo. Comenzamos nuestro recorrido informativo por el globo y esto inicia en Estados Unidos porque específicamente en la ciudad de Washington, allí está ubicada la sede de la Organización de Estados Americanos, en donde este lunes se aprobó una polémica declaración de alteración del orden democrático en Venezuela. Mientras nosotros discutíamos acá, llegaba el preso político número 117. Definitivamente no se puede negar que no hay un problema y que no existe una alteración del orden constitucional. Esto lo expresó el secretario general del organismo multilateral, Luis Almagro, antes de aprobar el texto por mayoría y no por votación, como se tiene costumbre. En el documento se denuncia la presunta alteración democrática en Venezuela. Almagro señaló que con un llamado a elecciones y a la liberación de los llamados políticos privados de libertad, la constitucionalidad regresaba en Venezuela. Alertó la supuesta violación a la Carta Magna de esa nación. En la sección no estuvieron presentes los embajadores de Caracas ni de La Paz, quienes alegaron que en la OEA se produjo un golpe institucional. Desde Cuba, el mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, aseguró que en el seno de la Organización de Estados Americanos se gesta un golpe institucional al impedir la presidencia pro tempore de esa nación en el organismo. Esto debido al documento que declara el orden del rompimiento constitucional en Venezuela. Morales aseguró que la OEA se tornó en un ministerio de colonias al realizar la sesión extraordinaria que había sido suspendida por el embajador de La Paz ante ese bloque, Diego Pari, y en donde se debatió sobre la coyuntura política en Venezuela. Que participan en este evento. Ahora vamos a Colombia, la última guerrilla activista en ese país. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, sufre un nuevo revés. Desarticular grupos vinculados al narcotráfico y al sicariato era la misión que tenía el músculo militar que se desplegó en el departamento de Santander, cerca de la frontera colombo-venezolana, y que hasta los momentos ha neutralizado a más de 10 guerrilleros que se encontraban en diversos campamentos con quienes sostuvieron un intercambio de disparos. La información fue aportada por el titular de la cartera de defensa neogranadina, Luis Carlos Villegas, quien además agregó que la operación lleva el nombre de Corsario 3. Las fuerzas militares presuntamente ultimaron a Danilo Picón Cuadros alias Gavino, un importante miembro de esa fracción armada. Y en La Paz, Colombia se oxigena. El Congreso colombiano le pone un chaleco antibalas a los acuerdos de paz entre el gobierno neogranadino y las fuerzas revolucionarias de Colombia, alcanzados en 2016, al aprobar un artículo transitorio. Es decir, durante 3 periodos presidenciales los pactos de paz serán ilegales. Ningún presidente podrá revocarlos. Recordemos que debe realizarse elecciones presidenciales en Colombia en 2018 y donde uno de los aspirantes preferidos es Iván Duque Márquez, por Centro Democrático, tolda política opositora a los acuerdos. Por ello, el Congreso aprobó con 109 votos la referida reforma. Vamos al Paraguay, nación exhortada por la Eurocámara a recuperar su paz social luego que se desatara la crisis política en la cual se encuentra sumergida. Recordemos que un policía neutralizó a un líder de la oposición paraguaya recientemente, luego de celebrarse una concurrida manifestación contra la administración de Horacio Manuel Cartes, etiquetada como represiva. El Parlamento Europeo aseguró que la imagen internacional de la Asunción se deteriora y podría hacerlo aún más luego de aprobarse la enmienda constitucional que le da oxígeno al gobierno de Cartes. En Estados Unidos, el jefe de la Casa Blanca, el magnate Donald Trump, se solidarizó con las víctimas fatales del doble ataque de bomba en San Petersburgo, acontecido el reciente lunes, entre 2 estaciones del metro de esa ciudad y el pleno regreso a clases. En el hecho se contabilizaron al menos 11 ciudadanos sin vida y decenas de heridos. El republicano expresó todo el apoyo de su país a su homólogo ruso Vladimir Putin y aseguró que ambos lucharán de la mano contra el terrorismo.
Nos trasladamos a Berlín. El titular de Exteriores germano, Michel Roth, etiquetó de encarcelamiento político la medida de privativa de libertad del periodista turco-alemán Deniz Yücel, corresponsal del prestigioso diario germano. Roth, que arribó a Ankara a primeras horas de este martes, planea discutir con su homólogo la situación del comunicador social. Yücel fue detenido por presuntamente realizar propaganda terrorista a favor del Partido de Trabajadores de Kurdistán, una guerrilla kurda de corte marxista que hace vida en Turquía. Vamos a Rusia, en donde las fuerzas del orden y la inteligencia de Moscú identificaron al sujeto que se inmoló el reciente lunes en la estación del metro peterburgués del Instituto Tecnológico. El hombre fue identificado como Abarson Yulov, el joven de 23 años de edad, de nacionalidad rusa, pero de origen kirguís. Adelantaron que el suicida no solo violó su chaleco bomba, sino que plantó un artefacto explosivo horas antes de volar por los aires. El ataque del terrorista provocó la muerte de 14 ciudadanos rusos e hirió decenas de personas. En Kazajistán, precisamente sobre el doble atentado bomba en peterburgués, se manifestó Astana. Negó rotundamente que un ciudadano de su nación esté inmiscuido en el lamentable hecho. El mandatario ruso etiquetó lo sucedido como un ataque terrorista y por ello los medios de comunicación moscovitas vincularon al kazajo de 22 años que capturaron las cámaras del subterráneo como posible autor del hecho. Autoridades de kazajas indicaron que trabajan con Moscú para privar de libertad al autor. Fueron incisivos al decir que el Comité Nacional de Seguridad de Kazajistán se encuentra tras una pista y que intercambia constantemente información con la inteligencia de Kremlin. En la República Árabe de Siria, un brutal ataque químico acabó con la vida de al menos 11 niños y 57 adultos, según informaron autoridades de esa nación. El hecho se produjo en la ciudad norteña de Can a primeras horas de este martes, cuando aviones no identificados arrojaron bombas químicas. Se estima que 200 personas se encuentren heridas. Damasco planea enviar a los afectados a hospitales en Turquía. La coalición opositora de Siria señaló como culpable la dinastía de Al-Assad, pero hasta el momento ningún grupo reivindicó el hecho. Y ahora vamos con Cincha Francisquelo y vamos a saber qué nos depara en los deportes. Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda Venezuela. Les contaremos al volver en los deportes que los Marineros de Seattle cayeron en su primera presentación durante esta temporada, 3-0. Así que muchos más detalles al volver de la pausa. Ya venimos con más. Noticias, Canal I.